Buenas tardes, bienvenidos, soy Vicente Castellano, un placer estar con vosotros una tarde más compartiendo, y esta es nuestra intención, elementos que son importantes para poder ganar en los mercados financieros. La verdad es que deseamos aportaros valor, deseamos compartir ideas y deseamos hacer reflexiones sobre puntos fundamentales, puntos clave, que de alguna manera puedan ayudaros a facilitaros el éxito en esta actividad eh, tan compleja y tan exigente que es la del trading. Aquí tenemos en la pantalla pues, el mercado del futuro del crudo. Hablaremos de este mercado. El mercado del futuro es un mercado pues, derivado, es un mercado apalancado y es un mercado que tiene unas características que lo hacen muy atractivo para el pequeño inversor. Es en este mercado en el que nuestros alumnos desarrollan su entrenamiento y es este el mercado que utilizaremos esta tarde pues, para hacer nuestras reflexiones. Obviamente, la estructura que subyace a cualquier mercado, desde cierto punto de vista, es la misma. Y así, si bien es cierto que en la forma hay elementos diferenciadores, pues hay mercados que se mueven más rápido, menos rápido, con más o menos volatilidad, etcétera. No es menos cierto que los elementos que permiten que un mercado se muevan siguen siendo los mismos. Es decir, los elementos que subyacen a un mercado son el equilibrio y desequilibrio de la oferta y la demanda, es decir, el deseo de comprar ese mercado con la expectativa de venderlo a un precio superior o de vender ese mercado con la expectativa de comprarlo a un precio inferior. Esto hace que, si nos centramos en el estudio de la estructura del precio, sea que lo apliquemos al mercado del futuro del crudo, que lo apliquemos al futuro del euro contra el dólar o al Forex o al mercado del CFD, si entendemos la estructura del mercado, estamos entendiendo por qué el mercado se mueve. Si entendemos por qué el mercado se mueve, es muy fácil que podamos encontrar oportunidades para comprometer nuestro capital en aquellos puntos en los que las probabilidades de que el precio desarrolle cierto desplazamiento a nuestro favor son superiores. Cuando participamos poniendo las probabilidades a nuestro favor, lo que hacemos es actuar como un trader profesional. Aquí hay un conjunto de elementos que he puesto en texto que me gustaría compartir con vosotros hoy. Generalmente empiezo por el primero y voy tirando, ¿vale? Hoy lo voy a hacer al revés. Hoy voy a empezar por el último y voy a ir subiendo. De esta manera daremos un poco más de énfasis a elementos que pueden quedar relegados a la parte final de la sesión, pero que en realidad son tremendamente importantes. Por ejemplo, el último de los puntos, cómo desarrollar la disciplina y gestionar el miedo, que son elementos clave para ganar en bolsa. Desarrollar la disciplina y gestionar el miedo. ¿Por qué deberíamos de hablar de estos elementos cuando en realidad algunos de los que estáis aquí a lo mejor lo que buscáis es algún secreto que os permita participar en el mercado, tomar una operación y revalorizar vuestro capital y punto? Un secreto tal como algún tipo de indicador, algún tipo de señal mágica, algún tipo de conocimiento experto que pueda facilitar la toma de decisiones. Pero la realidad, y quizás debamos hacer este preámbulo antes de entrar en el tema de la disciplina, la realidad es que no existe tal secreto. Quizás el secreto es el hecho mismo de realizar, de ser consciente de que tal secreto no existe. Cuando antes dejes de buscar cosas que no existen, antes podrás centrarte en potenciar aquellos elementos que sí son tremendamente fundamentales. Uno de estos elementos es la capacidad de gestionarte a ti mismo. Llamémosle a esto ser disciplinado. La capacidad de gestionarte a ti mismo significa el desarrollar la habilidad de actuar siempre a favor de tu mejor interés. En los mercados financieros es extraordinariamente importante, imprescindible, diría yo, ser capaz de actuar siempre a favor de tu mejor interés. Esto es así porque los mercados financieros, para que tú puedas participar y ganar, tienes que arriesgar primero tu capital. Es decir, tú partes de un capital, el objetivo es revalorizar ese capital, invertirlo y sacar de esa inversión un rendimiento. Eso significa que estás asumiendo un riesgo cada vez que participas en una inversión. El riesgo de que la decisión de participación sea equivocada. Bien, pues es tu responsabilidad gestionar dicho riesgo. Es tu responsabilidad hacer las cosas acorde a tu plan. Si tu plan es ganar dinero, lo que tienes que hacer es aquello que te lleve a ganar dinero. Y actuar a favor de tu mejor interés. Porque estás comprometiendo tu capital. Desde este punto de vista, tienes que hacer aquello que preserve tu capital y te permita conseguir tu objetivo, que es la revalorización del mismo. ¿Por qué no ibas a hacer eso de forma intuitiva? Porque aparece una variable que se interpone en el camino. Esta variable se llama miedo. La emoción del miedo
que es fácil que uno sienta, porque es muy fácil el que uno piense y realice y se dé cuenta de que puede perder dinero ante la posibilidad de que pierda dinero. Es muy fácil que una persona sienta miedo. Y este miedo, intentando ayudar, lo que va a hacer es sabotear el que seas disciplinado. Y entonces, en vez de hacer aquello que tienes que hacer, es muy fácil que hagas aquello que te dicte el miedo. Por esto, si nos centramos en este primer punto que dice cómo desarrollar disciplina y gestionar el miedo, tenemos que entender que esto es tremendamente fundamental. No hay ningún secreto en el mercado. Ningún secreto. Solamente el hecho de saber que no hay ningún secreto sería visto quizás como un secreto. Mirad, el mercado acaba de hacer un movimiento acelerado hacia arriba, ¿lo veis? Aquí ha habido aceleración, ¿sí? Y aquí vemos una segunda aceleración. Mientras que cuando el mercado cae, tarda bastante, aquí vemos un conjunto de barras amplias, cuando el mercado sube, lo hace a una velocidad distinta. Estos movimientos nos indican algo y están generados y están buscando generar, están buscando inducir algo, en este caso, inducir el miedo. Estos movimientos son generados por los profesionales. Su intención es manipular vuestra mente. Manipular la mente significa haceros sentir miedo. Miedo de que el mercado en este punto pueda irse hacia arriba sin ti. Si el mercado se escapa a esta velocidad, tú podrías estar fuera, podrías ver este movimiento, podrías pensar, Dios mío, si me meto, voy a ganar dinero. Y justo cuando te metes en el mercado empieza a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que pierdes. Y cuando has salido con una pérdida, el mercado vuelve a ir hacia arriba. Y en este segundo impulso dices, ahora sí, el mercado va hacia arriba, ahora sí que me meto. Y justamente lo que están haciendo los profesionales es dándote la contrapartida, induciendo tu compra para poder vender ellos estas posiciones. Los profesionales han vendido en estos niveles. Los profesionales han vendido en estos niveles. Y un profesional que ha vendido en estos niveles ahora está ganando 250 o 300 dólares. ¿De acuerdo? Yo he tomado una posición aquí, que veis en el gráfico. Ahora mismo está dando 290 dólares. Esta posición, aquí veis el punto de entrada, que es esta línea marrón, y mi stop, mi defensa. Si el precio sigue yendo hacia abajo, tal cual es el caso, seguiremos ganando dinero. Si el mercado va hacia arriba, como podría estar haciendo ahora, aquí tenemos un conjunto de colas que indican posible compra, si el mercado va hacia arriba y llega hasta nuestro punto de entrada, estaremos a cero. Si el mercado sigue yendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, perderíamos dinero porque lo que hemos hecho ha sido venderlo, ¿de acuerdo? Así que gestionamos el riesgo con esta orden. Esta orden es una orden de stop. Lo que estamos diciendo es, si el mercado llega a este nivel, estamos fuera. Como no queremos estar arriesgando dinero en esta operación, podemos poner perfectamente nuestro stop en el punto de entrada. De manera que si el precio toca nuestro stop, estamos fuera del mercado, no hemos perdido nada, tampoco hemos ganado. Si queremos ganar, pues ahora cogemos una orden en este mercado para cerrar la posición y nos llevamos la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida. Lo importante de todo esto es entender que no hay ningún secreto. Esta operación que he tomado aquí os la puedo enseñar a tomar a vosotros. Esto lo saben hacer todos nuestros alumnos. Es decir, el conocimiento para actuar no es un conocimiento secreto, es un conjunto de conocimiento finito, es un conjunto de conocimiento estructurado, es un conjunto de conocimiento que sigue un orden lógico, pero la clave para tomar esta posición no depende del conocimiento, sino del entrenamiento que te permita actuar en este momento de la forma adecuada. Hubiésemos entrado en un momento equivocado, esta operación pudiera ser negativa. ¿De acuerdo? El hecho de que esta operación ya no tenga un riesgo asociado se debe a la capacidad de gestionar esta posición. No quiero que nos distrayamos con esto, me da igual el resultado de la operación. Lo importante ahora no es tomar una operación, sino comprender qué podéis hacer vosotros para participar en la bolsa, sea que estéis pensando en participar en el mercado de futuros, mercado de acciones, mercado de opciones, mercado de forex, mercado de CFDs, da igual, sea cual sea el mercado. Si nos centramos en los elementos que constituyen la estructura de dicho mercado y entendemos cómo se mueve el mercado, podremos participar. Pero de entrada establezcamos algunos de los principios tal como hemos señalado. Y es que sin la capacidad de ser disciplinado y de gestionar nuestro miedo, estamos vendidos. Porque lo que pasaría en el caso de que no fuésemos disciplinados es que el que le estaría tomando las decisiones
sería nuestro miedo. Cuando participamos con miedo ya hemos perdido. ¿De acuerdo? Así que la disciplina es tremendamente importante. ¿Cómo la desarrollamos? Porque claro, si uno ya es disciplinado por naturaleza, pues es fantástico. Pero ¿qué pasa cuando uno no es necesariamente disciplinado? ¿O qué pasa cuando uno, siendo disciplinado en otras áreas de su vida, por ejemplo profesionales o por ejemplo deportivas, cuando está en el mercado empieza a sabotearse? Bien, lo que tenemos que hacer en estos casos es establecer un proceso que nos permita ese desarrollo de la disciplina. Y si decimos que ser disciplinado es gestionarnos a nosotros mismos y en este sentido favorecer la consecución de nuestro objetivo y en este sentido seguir el plan de trading que tiene el potencial de llevarnos a conseguir un conjunto de resultados, aquí hay dos pasos. Primero, tengo que tener ese plan de trading, es decir, tengo que tener el conocimiento necesario para saber dónde hay una oportunidad y cómo tengo que gestionarla y en qué momento y de qué forma y en qué mercado. Esto es un conjunto de conocimiento que tengo que adquirir, sin ninguna duda. Y después tengo que ser capaz de gestionarme a mí mismo. Lo que voy a hacer, pues, va a ser utilizar una herramienta que llamamos Trading Plan. Plan de trading. El plan de trading es nuestro plan de vuelo, como si fuésemos pilotos de avión, es nuestro plan de trabajo, es nuestro plan de empresa si fuésemos empresarios. Es aquel documento que confina nuestra conducta y establece qué haremos, de qué manera lo haremos, en qué momento lo haremos, por qué motivo lo haremos y de qué forma. ¿De acuerdo? Y el plan de trading es muy interesante porque al confinar nuestra conducta, lo que nos está haciendo es, nos está permitiendo tener una marca, nos está permitiendo tener un hándicap como en el golf. De manera que tú sabes cuál es tu marca. Tú sabes que te has comprometido a hacer un conjunto de cosas. Tú has dicho, voy a tomar este tipo de operación, este tipo de patrón. Nosotros en nuestro programa de entrenamiento lo que hacemos es obviamente enseñar a nuestros alumnos un sistema que les permite identificar oportunidades de inversión, oportunidades que ponen las probabilidades a su favor. Bien, esta parte la tienes que aprender, sea con nosotros o sea, hay muchos sistemas, tú puedes coger uno que te interese, especialmente. Hombre, nosotros el que estamos enseñando verdaderamente es muy potente, tiene un conjunto de características que lo hace muy atractivo, pero al margen de nuestro sistema, no estamos tampoco aquí para hablar de nuestro sistema, sino de aquellos elementos comunes en el trading, ¿de acuerdo? Me da igual si quieres operar en Forex, CFDs, da igual. Independientemente de lo que sea que estés haciendo, tienes que confinar tu conducta a un conjunto finito de cosas. Por ejemplo, tomaré este setup. Aquí hay un setup que tú podías haber establecido para tomar una posición corta un poco más arriba de donde la he tomado yo. ¿Vale? Podrías haber tomado este setup. Pero ¿por qué aquí? Porque si yo trazo una línea en este nivel, me doy cuenta de que lo que he tenido aquí, ¿veis este máximo? Esta es la cotización del precio en el viernes. La cotización de este mercado llegó con mucha velocidad a este nivel viernes. Esto es lunes, esto es martes, esto es miércoles. Vemos que hoy el precio llega al mismo nivel de cotización y lo perfora ligeramente y lo retrocede, con aumento de volumen. Ya está. Cierre de este gran segmento, con falsa penetración, incapacidad de cerrar por arriba, patrón bajo. En este círculo es más probable que el mercado vaya hacia abajo que te vaya hacia arriba. Bien, da igual el patrón, hay muchos. Lo importante es entender que el patrón no te sirve para ganar dinero. El patrón es solamente un elemento que te permite identificar oportunidades. Tú ganarás dinero cuando actúes en esas oportunidades, de cierta forma, gestionándote a ti mismo lo primero de todo. ¿Vale? Bien. Supongamos, pues, que tú entras en esta zona, supongamos que tú estableces que las entradas en este tipo de zona son las que tú vas a seguir. Tu plan de trading contendrá esa información. Y dirá, mira, actuaré en este mercado, lo representaré en este marco temporal y buscaré este tipo de entrada. Utilizar esta, puedes utilizar la que quieras, ¿de acuerdo? Cuando haces esto, estás confinando de todas las cosas que puedes hacer, las estás acotando a un conjunto específico de cosas. En este caso, a la búsqueda de este tipo de escenario. ¿Vale? Por tanto, cuando el mercado está aquí en medio, no estás haciendo nada. Cuando el mercado está aquí abajo, no estás haciendo nada. Tú has dicho que solamente cuando haya un cierre de segmento con falsa penetración e incapacidad de cierre por arriba, tomarás una posición si va acompañada de volumen, etcétera, etcétera. Cuando esto lo tienes especificado, de repente lo que vas a hacer ya no es responder a lo que el mercado hace y si el mercado está manipulado e induce al miedo, sentir miedo y tomar decisiones absurdas, sino que buscarás que se produzca ese escenario de alta probabilidad.
Cuando ese escenario de alta probabilidad suceda, tu plan de trading te dirá específicamente qué harás. Te dirá, cuando pase esto, y esto está X, esto, el patrón X, está especificado con este conjunto de características, tiene que suceder que haya, por ejemplo, una vela HN que cierre lejos de los máximos con incremento de volumen superior al volumen de los últimos. Los parámetros que establezca tu setup, ¿vale? Lo que vas a hacer a continuación va a ser actuar cada vez que veas ese tipo de patrón. Y tomarás una serie de 20 operaciones sin cambiar nada en tu patrón. Si tú estableces que vas a tomar este patrón, tomarás los próximos 20 ejemplos igual que este. ¿Y qué harás? Registrarás tu operativa. Cogerás una hoja de registro, nosotros facilitamos a nuestros alumnos unas plantillas para que puedan registrar su operativa con un conjunto de elementos que hacen que sea muy fácil mantener un registro de lo que están haciendo. Bien, tú harás lo mismo, cogerás y dirás, este día en este mercado, por este patrón, tomé una operación corta, vendí a este precio, con el stop a tal nivel, etcétera, etcétera. Bien, de esta manera tendrás ya dos elementos. Fíjate, por un lado el plan de trading, que establece qué es lo que tienes que hacer. Por otro lado, el registro de lo que has hecho. ¿Cuál es el tercer elemento? El tercer elemento para el desarrollo de la disciplina es la evaluación de tu desempeño. Es decir, tú has dicho que harías un conjunto de cosas y que no harías, en consecuencia, otro conjunto de cosas. Has dicho que harías un conjunto de cosas. Eso está registrado en tu trading plan. Y después has hecho lo que has hecho. Y eso está registrado en tu plan, en tu registro de operaciones. Bien, pues el tercer paso es mostrar a alguien, si puede ser experto, lo que has dicho que harías y lo que has hecho, para que él pueda evaluar el resultado de tu trabajo y pueda decir, oye, mira, tu trading plan está diciendo que vas a hacer, que vas a dejar de hacer, y en cambio, cuando miro lo que has hecho, veo que dices que haces unas cosas, pero luego en realidad haces cosas diferentes. Bien, cuando somos capaces de aunar estos tres elementos, tener un plan de trading, registrar la operativa en bloques de 20 operaciones y exponer, ser auditados nuestros resultados, conseguimos ir desarrollando la disciplina. ¿Por qué es necesario, y voy al siguiente punto, por qué es necesario un sistema de trading? Esta pregunta es muy importante que entendamos, y la hemos apuntado, que necesitamos un sistema de trading. Necesitamos un sistema de trading para confinar nuestra conducta de todo lo que podemos hacer. Tenemos que elegir qué es lo que haremos. ¿Y cómo lo elegimos? Haremos aquello que ponga las probabilidades a nuestro favor. ¿Probabilidades de qué? Probabilidades de permitir que ganemos, que logremos, que alcancemos nuestro objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Tu objetivo es revalorizar tu capital. Tu objetivo es abrir una cuenta con $8.000, $10.000, $15.000, con el dinero que tengas y hacer trabajar ese dinero. ¿Pero cómo lo pongo a trabajar? Lo pongo a trabajar en aquellas oportunidades que tienen una mayor probabilidad de moverse a mi favor. Entonces, ¿mi trabajo en qué consiste? En encontrar puntos en el mercado donde la probabilidad de que se genere cierto movimiento es superior a la probabilidad contraria. Por ejemplo, lo que hemos comentado, si nosotros establecemos que en este nivel es más probable que el mercado vaya hacia abajo que el mercado vaya hacia arriba, si yo considero que es más probable que el mercado haga este movimiento que el mercado vaya hacia arriba, en este punto yo tengo que comprometer mi capital. ¿De acuerdo? ¿Qué es un sistema de trading entonces? Un sistema de trading es un conjunto de reglas que parametriza, que enmarca qué es lo que yo voy a hacer. Un sistema de trading te dice en qué mercado debes operar y por qué motivos. ¿Cuándo debes tomar una operación y cuándo no debes tomarla? ¿En qué punto específico la operación queda confirmada? ¿Con qué parte de tu capital debes de participar? ¿De qué forma sales de esa operación? ¿De acuerdo? El sistema de trading es tu plan de trabajo. Tú tienes un sistema que vas a seguir. Mira, cuando tú estás en el mercado, lo que no puedes es improvisar. Nosotros no podemos jugar, no podemos decir, bueno, pues ahora me parece que el mercado va a hacer esto, me parece que va a hacer lo otro. No. El mercado va a hacer lo que tiene que hacer. Y ahora mismo, fijaros dónde está el precio, fijaros lo que está haciendo el precio. El precio puede hacer cualquier cosa. El precio puede hacer en este punto cualquier cosa. Y no es mi cometido, y tampoco es el vuestro, adivinar qué va a hacer el precio. Perdona, es que
el precio futuro, el precio, ahora son las 6, el precio de las 6:30 o de las 7 no existe, no existe aún. Y no sabemos qué va a pasar. Y no sabemos si el mercado aquí va a hacer esto o va a hacer esto. No lo sabemos. Y lo que no podemos es improvisar, no podemos jugar, no podemos decir, bueno, yo ahora me parece que va a subir, me parece que va a bajar. No, mira, así no vas a ganar jamás. Tú tienes que tener un sistema de trading que te diga dónde tienes que comprar, dónde tienes que vender y qué es lo que tienes que hacer para sacar el máximo partido de lo que el mercado está expresando, teniendo en cuenta que lo único que tienes cuando el mercado está vivo es una distribución de probabilidades, pero que hasta que no colapsa la onda y no se expresa y no se confina ese infinito abanico de opciones en una, que es la que acaba siendo, tú no tienes que improvisar y decir, es que ahora me parece que el mercado ha caído, ahora está consolidando, aquí podría retroceder. Claro, entonces cierro la operación aquí. Vale, pues la puedes cerrar. Acordaos que tenemos dentro una operación. Podemos cerrar esta operación. Aquí tengo mi stop. ¿Sí? Esta operación nos está dando $320. Pues la podemos cerrar ahora y ganamos $320. Y yo digo, no, mira, yo voy a dejar el stop aquí. Si el precio sube, me saca del mercado. No me importa. No he perdido nada. ¿Por qué? Porque tengo el stop por debajo del precio de entrada. Así que si el precio va hacia arriba, la diferencia entre el precio del que he vendido y el precio del que he comprado pagará mis comisiones, con lo que al final no voy a perder dinero. ¿Vale? Pero si mi sistema dice que aquí tengo que vender, aquí tengo que vender. Y punto. Y si el sistema dijese, no, es que ahora ya es un buen momento porque aquí tienes una cola en contra y aquí tienes muchas colas, ¿veis? Por ejemplo, estas colas, esto parece que sean como compras, ¿verdad? Bien, pues podríamos perfectamente salir. ¿Por qué? Porque es probable que el mercado reteste este movimiento, ¿sí? Este alto, ¿vale? Bien, da igual, no estamos aquí para tomar una operación específica, sino simplemente para hacer reflexiones sobre elementos que son muy importantes y que entendemos que os pueden ayudar a entender cómo funciona el mercado para poder aprovecharlo a vuestro favor. Pero lo que estamos diciendo es que necesitas desarrollar la disciplina, necesitas un sistema de trading. Bien. Yo me entusiasmo, pero deseo también a la vez que me entusiasman estos temas, pues poderos transmitir conocimiento que podáis utilizar vosotros, ¿vale? Y estas distinciones que son básicas y que alguien puede pensar, hombre, pero me estás conceptualizando, estás hablando de temas más bien teóricos, es decir, si la disciplina. Estos temas que puedo compartir con vosotros son fundamentales. Da igual que nos centremos en otros elementos más fancy, en otros elementos más divertidos. Hay muchos elementos muy divertidos. Aquí podemos empezar a poner indicadores, podemos empezar a hablar de setups, podemos empezar a decir que si el precio hace máximos, que si se hace mínimos, que cuando la vela hace esto o hace lo otro. Pero es que no importa para nada que nos centremos en eso, porque eso no te va a hacer ganar. Tú vas a ganar dinero cuando seas disciplinado aplicando un sistema de trading. El sistema de trading te va a establecer que tienes que vender en este punto y que tienes que dejar de comprar. Ya está. Luego tu trabajo va a consistir en buscar en el mercado oportunidades que se ajusten a los parámetros que están en tu sistema de trading. ¿Vale? Punto. Nada más. Vas a hacer esto y no vas a hacer nada más. Y de esta manera vas a gestionar tu disciplina, tu comportamiento. Elementos importantes que también quiero cubrir con vosotros. Decimos, ¿de qué manera determinamos el punto de entrada y el punto de salida de tus operaciones? Hay varios elementos que nos hacen determinar el punto de entrada y el punto de salida. Hay varios. Quiero comentar dos elementos que son absolutamente fundamentales. Dos elementos que son absolutamente fundamentales. Uno es entender de entrada que cuando buscamos una operación, lo primero que hacemos no es buscar dónde entramos, sino buscar dónde salimos. Y no dónde salimos con una ganancia, que también, sino dónde salimos con una pérdida. ¿Dónde salgo con una pérdida? Si tomo una operación en este nivel, aquí hay una operación, si tomamos una operación en este nivel y el mercado, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo, ¿dónde salgo? ¿En qué punto deshago mi posición? Porque claro, si la hipótesis es que yo compro aquí, pues la hipótesis me dice que es porque lo voy a poder vender más adelante a un precio superior. Pero si esta hipótesis es invalidada y el mercado va hacia abajo, ¿en qué punto debo de salir de esta posición? Lo primero que tenemos que hacer cuando participamos es identificar el punto de salida, el punto a partir del cual ya no es válida mi hipótesis de trabajo. ¿De acuerdo? Yo digo, aquí
existe una probabilidad superior de que el mercado vaya hacia arriba que de que el mercado vaya hacia abajo. ¿Vale? ¿Cómo lo sabes? No lo sé. Existe la probabilidad, pero ¿cómo sabes lo que va a hacer? No, es que lo que va a hacer no lo sé. Pero hay un conjunto de elementos que me hacen pensar que esta es una zona excelente para buscar posiciones largas, para comprar. ¿Vale? Tampoco hace falta que entremos ahora a los detalles técnicos, porque es que no podemos cubrir todos los elementos técnicos. Pero entre otras cosas, vemos que el precio está en una zona en la que ayer hubo un movimiento direccional. ¿Vale? Aquí hay un movimiento vertical, con mucho volumen, el mercado retestea esta zona y cuando rompe este alto con una vela de cuerpo pequeño, lo que me está diciendo es que la probabilidad mayor es que el precio vaya hacia arriba. Acordaros que lo que estamos comentando ahora es cómo gestiono el punto de entrada, cómo gestiono el punto de salida. Y he dicho, hay dos elementos. La gestión de la salida va a ser el primero de los elementos. Y de la salida con pérdida, el primero de todos. Luego, si el mercado en este punto yo creo que es más probable que vaya hacia arriba, pero va hacia abajo, lo que tengo que acotar es cuánto quiero arriesgar yo para averiguar si esta zona es una zona de lanzamiento alcista, es una zona en la cual va a haber un movimiento alcista. ¿Cuánto quiero arriesgar? Y yo, imaginaos que determino que por un elemento de gestión monetaria, quiero arriesgar un máximo de 10 ticks. Pues yo lo que haría sería confinar mi operación a este espacio. Si yo he entrado en esta línea, y esta línea se corresponde, y voy a poner el cursor para que lo veáis, si esta línea me da un precio de 94,63, en 94,53 estoy fuera. Este es el riesgo que estoy asumiendo. Luego, yo voy a tener que observar cuál es el punto de salida en caso de señal fallida, ¿de acuerdo? Y este punto de salida, en este caso, en este nivel de aquí, tiene que caer dentro de los parámetros de mi gestión monetaria, porque lo que le voy a hacer es arriesgar una cantidad de dinero que sea demasiado significativa, demasiado grande. El siguiente elemento a la hora de determinar una entrada es dónde está la salida si la operación es positiva. Yo entro en este nivel porque creo que la probabilidad mayor es de que el precio vaya hacia arriba. Si el precio va hacia abajo y supera este nivel, estamos fuera. Si el precio va hacia arriba, ¿hasta dónde puede llegar? Bien, pues mi hipótesis es que el precio, bueno, ahora ya es un hecho, pero el precio va a llegar a este nivel. De hecho, yo he tomado esta posición y he salido a este nivel. Y aquí he entrado corto, con una posición vendedora y muy parecida a esta posición de aquí. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué motivo en esta zona? Bueno, pues porque esta zona se corresponde al origen de este desequilibrio. El mercado ayer, quizás introduzca elementos que son muy técnicos para algunos de vosotros que lleváis menos tiempo, no pasa nada. Intento compartir elementos que sean más básicos y otros que sean más complejos porque sé que los niveles que tenéis técnicos pues son distintos. Sé que hay gente que tiene menos experiencia, sé que hay gente que tiene más. Aquí tengo el origen. Ayer el mercado me abre con un falso escape alcista, rompe con fuerza, va a buscar una zona de soporte. Esta zona de soporte se corresponde con un nivel de soporte anterior. Retestea esta zona que había sido soporte y que ahora es resistencia y tengo una gran caída. Bien, esta zona me indica desequilibrio. Y aquí quiero meterme en el mercado, salir de una posición larga y meterme en una posición corta. ¿Vale? Bien. Vuelvo a los elementos técnicos que estamos comentando. Estamos diciendo, ¿cómo especifico el punto de entrada, el punto de salida? Determinando primero el punto de salida en caso de pérdida y el punto de salida en caso de ganancia. El punto de salida en caso de ganancia es desde el punto de entrada hasta la zona de esta línea azul que hemos determinado que estimábamos que aquí teníamos que salir de los largos e incluso meterse corto. Bien, esto sería lo que esperamos ganar
Esto es el beneficio que esperamos obtener y esto es el riesgo que estamos asumiendo. Luego, un elemento muy importante a la hora de determinar el punto de entrada de una operación es el ratio riesgo-beneficio, es decir, la proporción que hay entre el beneficio y el riesgo. Este es el beneficio que es muchas veces mayor que el riesgo. ¿Lo vemos? Luego, si esta cajetita se corresponde al nivel de riesgo, si esta cajetita verde, ahí, al nivel de beneficio, si esta cajetita verde tuviese este tamaño, estaría arriesgando lo mismo que espero ganar. Claro, tengo que ser muy bueno determinando el punto de entrada y el punto de salida, porque si pierdo 2 o 3 operaciones, luego para recuperar, pues es complicado. Pero si resulta que soy capaz de encontrar oportunidades en donde lo que gano es 2 veces, aquí vemos un ratio de una R2, es 2 veces lo que voy a ganar que lo que voy a perder. Entonces, esta operación ya es muy atractiva. Incluso este otro nivel, que sería un nivel razonable, si aquí hay alguien que ha sacado su operación en estos altos, pues muy bien, porque aquí tenemos una caída que indica desequilibrio, o aquí podríamos perfectamente sacar nuestra operación. También vemos que la proporción entre riesgo-beneficio favorece este tipo de entrada. ¿De acuerdo? Luego, cuando hablamos de cómo especifico el punto de entrada y el punto de salida, oye, el punto de entrada y el punto de salida no es tanto un elemento técnico de decir, no, cuando la vela corta, porque hay una especie de secreto que me dice que yo lo que tomo es, porque la vela se hace de esta forma, entonces me está diciendo que tengo que entrar. Oye, mira, no va por ahí el tema, ¿vale? No va por ahí ni de coña. Más bien, si entendemos la estructura que subyace al movimiento del precio, podemos determinar este punto como un punto de alta probabilidad, igual que hemos determinado este como un punto en el que buscar una operación corta. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a buscar otro elemento para que nos dé tiempo de compartir más cosas. Decimos, ¿cómo gestionar el riesgo y cómo defender la posición para sacar el máximo provecho de la inversión? ¿Cómo gestionamos el riesgo? ¿El riesgo de qué? Lo que tenemos que entender cuando nos interesamos por los mercados es que en cada operación que nosotros tomamos hay un riesgo asociado, un riesgo de que la operación no vaya en la dirección que hemos anticipado. Y en este sentido, si la operación va en nuestra contra, nosotros incurrimos en una pérdida. ¿Qué hacemos? Ya hemos visto que lo que queremos a nivel conceptual es que esta pérdida sea lo más pequeña posible y que la ganancia sea lo más grande posible. Esto es de sentido común, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo gestiono ese riesgo? Lo gestionamos con una orden de stop. Fijaros que ahora a lo mejor el mercado va a buscar nuestra orden de stop y nos saca. Si hacemos esto más grande, veréis que esta orden, esta línea rosa, es la orden de stop, STP, stop. Buy stop significa, si el precio llega a este nivel, estamos fuera del mercado. Se ejecuta automáticamente una orden contraria a la orden que nos ha metido en este mercado. Nosotros hemos vendido en este mercado, si el mercado regresa a este nivel y nos toca la orden, estamos fuera del mercado. Luego, ¿cómo gestionamos nuestro riesgo? Lo gestionamos con órdenes que están en el mercado en lugares en los que nosotros establecemos por parámetros arquitectónicos, por parámetros de gestión del riesgo, por parámetros de money management, que allí ya no es válida nuestra hipótesis. ¿De acuerdo? Luego esta gestión es muy importante. Gestionamos el riesgo y defendemos la posición con órdenes que hacen que si el mercado no va en la dirección que es más probable, que nosotros anticipábamos que era más probable, ya no queremos estar dentro. ¿De acuerdo? Luego, si aquí, en esta operación que os he compartido, si el mercado en este nivel, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo, y nosotros hemos comprado, pues no queremos estar dentro de este mercado, porque la hipótesis es que aquí el mercado se va a mover hacia arriba. Si el mercado aquí se mueve hacia abajo, no queremos estar en este mercado. Lo mismo en esta zona. Yo anticipo que aquí el mercado tiene que ir hacia abajo y anticipo unos niveles más, es decir, una caída potencial mayor.
Si el mercado no quiere hacer esta caída, y aquí hemos dicho que hay colas que indican compra, vale, pues si el mercado no quiere hacer esta caída, no pasa nada, el mercado va a ir hacia arriba, nos va a sacar y ya está. Buscamos otra oportunidad. Pero ¿y por qué no sacas una parte? Podemos hacer muchas gestiones de la posición. Esta operación tiene una intención pedagógica, tiene la intención de ilustrar un punto, y el punto que queremos ilustrar es cómo gestionamos el riesgo y cómo gestionamos la disciplina. Si mi trading plan me dice que yo, cuando tengo este tipo de setup, me pongo corto y que mi búsqueda de beneficios la puedo hacer en este nivel de aquí o en este nivel de aquí, por no decir en este, es decir, en esta zona, o más abajo aún, lo que tengo que hacer es actuar tal que ahora. Entro, gestiono mi stop, se acabó. Si el mercado baja y me saca, si el mercado baja, perfecto. Si el mercado sube y me saca, no pasa nada. Saldrá otra oportunidad. Yo tengo mi riesgo acotado. Bien, esto, gestionar el riesgo, es tremendamente importante. Otro elemento muy importante es cómo identificamos zonas de alta probabilidad. ¿Cómo conseguir operaciones que sean rentables? Actuando en este tipo de zonas, que son zonas de alta probabilidad. Podemos decidir de participar en cualquier punto del mercado. Obviamente, en cualquier punto del mercado hay una probabilidad de que el mercado vaya hacia arriba o vaya hacia abajo. Y podemos intentar establecer si es más probable que vaya hacia arriba o es más probable que vaya hacia abajo. Bien, lo que queremos es que de todos los momentos posibles, de todos los niveles de precio posibles, encontremos aquellos que se ajustan para poner a nuestro favor las probabilidades. Algunos de estos elementos son fáciles de establecer. Por ejemplo, este elemento de aquí, por ejemplo, este elemento de aquí. Estos elementos son relativamente sencillos y otros requieren de un poco más de pericia, de un poco más de técnica. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una zona de precios con un movimiento característico y altamente importante. Acordaros que estamos buscando zonas de alta probabilidad. Estamos en este punto, cómo identificar zonas de alta probabilidad. Encantado de compartir con vosotros algunas de las formas de identificar estas zonas de alta probabilidad. Encantado. Aquí las marco. Marco algunas. Aquí tengo una, aquí tengo otra, aquí tengo otra, tengo otra, aquí tengo otra. Aparte de este círculo que ya hemos visto. ¿Vale? ¿Por qué estas zonas son de alta probabilidad? ¿Por qué estas zonas, y aquí tengo otra, que también quiero marcar? Y ahora lo veréis. ¿Qué le pediríamos a una zona de alta probabilidad? Si aprendéis un sistema de trading, mirad, nosotros os podemos enseñar el que utilizamos nosotros, pero pues vos podéis estudiar el sistema de trading que queráis, ¿vale? Si aprendéis un sistema de trading, ¿qué le pedís? Yo le pido que me dé varias oportunidades en cada sesión, que las oportunidades que me dé sean de alta probabilidad, que sean fáciles de identificar y sobre todo que se repitan a lo largo del tiempo de la misma forma, que yo pueda rápidamente aprender a encontrar esas oportunidades. ¿Por qué? Acordaros de esto, 1% teoría, el resto práctica. Te vamos a dar la teoría y la teoría es extensa, pero es finita y la vas a aprender, ¿vale? Y después necesitas tiempo para practicar y entrenarte. Así que lo que vamos a hacer es establecer un entorno que favorezca el que te entrenes, el que entrenes tu habilidad, la habilidad de actuar a favor de tu mejor interés. Por esto necesitas que los setups que vayas a aprender sean de alta probabilidad, sean sencillos, sean objetivos, se repitan de forma constante y los puedas eh, aprender lo antes posible para centrarte luego en lo que te va a dar dinero. ¿Qué es lo que te va a dar dinero? Tu disciplina, el que actúes de forma disciplinada. ¿De acuerdo? Bien. Estos elementos que he señalado, estas áreas que he señalado son zonas de alta probabilidad. ¿Y por qué motivo? ¿Cómo sabes que estas son zonas de alta probabilidad? Pues quiero compartirlas con vosotros para que vosotros también podáis aprovecharlas en vuestra propia operativa, en vuestro propio trabajo, ¿vale? En vuestro propio trading. Mirad, uno de los comportamientos del precio que hace que sea tan interesante operar en los mercados es que el comportamiento se repite, es regular. El comportamiento es regular.
Mira lo que hace el precio. El precio llega a esta zona y en esta zona retrocede. ¿De acuerdo? Esto es objetivo, el precio llega a esta zona y en esta zona retrocede. Y esta zona que ha hecho frenar el precio ha ejercido una cierta resistencia a este movimiento alcista y aquí el precio ha frenado. Bien, pues esta zona en la primera llegada frena el precio. En la segunda llegada no lo frena. Esta zona que estaba ejerciendo de resistencia, cuando es rota la resistencia, ahora este mismo nivel ejerce de soporte. Por esto aquí tenemos una operación de alta probabilidad, una zona de alta probabilidad. El mercado me rompe este nivel, cuando lo retestea puedo buscar operaciones largas. No es nada desdeñable tomar una operación en esta zona. Aquí tenemos 23 ticks. 23 ticks son $230, ¿de acuerdo? Bien, lo mismo pasa en el segundo intento. El precio se acerca nuevamente a esta zona con una cola, es decir, esta sombra que hay por debajo de la cajetita nos indica que el precio aquí ha sido rechazado, el precio ha caído, ha llegado a este nivel y después se ha ido hacia arriba. Este rechazo por debajo de una resistencia nos indica un truco bajista, la inducción a la venta y una zona de alta probabilidad. Aquí podemos abrir posiciones largas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algo muy parecido a esto. El precio llegó a esta zona, la segunda vez que llega a esta zona lo hace como esto, pero al revés, ¿no? Una cola, es decir, una sombra, pero por arriba. Bien, llegada a la misma zona con sombra por arriba, operación de potencial corto. Lo mismo, el precio por segunda vez llega a la misma zona con cola por arriba, operación de posible corto. Y aquí vemos lo mismo, fijaros, el precio llega a este nivel, cola, pequeña vela interior, posibilidad desde soporte para una operación larga. Esto se repite constantemente, el mercado se repite una vez, otra vez, otra vez y otra vez. ¿Qué hemos dicho aquí? El precio llega a una zona de resistencia. Cuando la rompe, esta resistencia ahora es soporte. Bien, el precio llega a una zona de resistencia. Cuando la rompe, esta resistencia ahora es soporte. El precio llega a soporte y tenemos sombra por debajo, tenemos las colas por la parte de abajo, lo que nos induce a pensar que es probable que el precio vaya a cerrar esta V. Si además lo hace con una cola aquí, y además, acordaros que aquí teníamos un nivel y habíamos dicho que era un nivel relevante, aquí tenemos la oportunidad de buscar una operación corta. ¿De acuerdo? Bien, pues estos son algunos elementos que nos permiten encontrar zonas de alta probabilidad. Hay muchos más conceptos técnicos, por ejemplo, el tipo de vela que vemos aquí en la rotura de esta zona de resistencia, el volumen, es decir, el número de transacciones que se han realizado en estos niveles. Todo esto es información complementaria que nos ayuda a perfilar y a matizar los elementos que nos permiten tomar posiciones en estas zonas de alta probabilidad. ¿De acuerdo? El último de los temas que decimos en esta lista dice, ¿qué tiene que pasar para que el mercado suba? ¿Qué tiene que pasar para que el mercado baje? Esto es fundamental. Esto es absolutamente fundamental. Hay mucha gente que no tiene ni idea de qué es lo que tiene que pasar para que un mercado suba o qué es lo que tiene que pasar para que un mercado baje. Y es absolutamente fundamental. Es necesario entender qué es lo que mueve un mercado. Para que un mercado suba, como por ejemplo, desde este punto hacia arriba, desde este punto hacia arriba, desde este punto hacia arriba, para que un mercado suba, tiene que haber un desequilibrio entre la oferta y la demanda. La oferta es todo aquello que está en el mercado expresando la intención de alguien que quiere vender, que está ofreciendo ese mercado. Está ofreciendo, en este caso, el mercado de contratos de futuros sobre el petróleo, sobre el crudo. Bien, pues el mercado de contratos de futuros sobre el crudo, hay gente que lo está ofreciendo. Y hay gente que lo está demandando, está diciendo, yo quiero comprar. A este nivel de precio, yo quiero comprar. Y hay gente que dice, yo a este nivel de precios quiero vender. ¿Por qué alguien va a querer vender a cierto nivel de precios? Lo va a querer vender porque cree que el mercado no va a ir hacia arriba. ¿Por qué alguien lo quiere comprar? Porque va a creer que el mercado sí va a ir hacia arriba. Uno compra cuando cree que el mercado va a ir hacia arriba, uno vende cuando cree que el mercado va a ir hacia abajo.
acuerdo? ¿Qué tiene que pasar entonces en estos niveles para que el mercado suba, para que el mercado se mueva hacia arriba? Tiene que haber un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Para que el mercado vaya hacia arriba, el desequilibrio tiene que ser a favor de la demanda. Es decir, este subyacente en este nivel tiene que ser demandado en esta zona para que el mercado pueda ir hacia arriba. La demanda, es decir, el interés comprador de este subyacente, tiene que ser superior al interés vendedor. ¿De acuerdo? Es decir, la gente en este nivel, la gente en este mercado, en este nivel de precios, está más dispuesta a comprar y en consecuencia, a medida que el precio va avanzando, hay más gente dispuesta a comprar este mercado porque queda confirmada su hipótesis de que el precio va a ir hacia arriba. Por esto el mercado crece, porque hay más gente dispuesta a comprar que gente dispuesta a vender. Y a este nivel yo no quiero vender, yo te lo voy a vender en este nivel, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si me lo quieres comprar, me lo vas a tener que comprar al precio que yo te lo venda, por esto el precio se escapa. Cuando el mercado cae, como en esta zona, cuando el mercado cae, es porque aquí no hay gente interesada en comprar este mercado. La gente no está interesada en comprarlo. Si tú quieres comprar a este nivel de precios, no te lo van a vender. Por esto el mercado baja. Aquí hay un desequilibrio y es la oferta, hay más gente interesada en vender este mercado que en comprarlo. Como la gente está más deseosa de vender este mercado que de comprarlo, lo que el mercado hace es moverse hacia abajo. Aquí decimos que existe un desequilibrio y que este desequilibrio favorece, este desequilibrio es a favor de la oferta. La oferta desborda la demanda. Y aquí decimos, la demanda de este subyacente desborda la oferta. Por esto el mercado va hacia arriba. Aquí la oferta desborda la demanda. Por esto el mercado va hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien, estos elementos son muy importantes porque te permiten entender la estructura que subyace a la cotización de cualquier subyacente. Otro elemento más y con esto terminamos. ¿Cómo operan los traders profesionales? ¿Cómo operan los traders profesionales? Pues ya lo hemos visto. Operan con tremenda disciplina aplicando un plan de trading que pone las probabilidades de ganar a su favor. Operan estableciendo aquellos puntos en el mercado en los que la probabilidad de que el mercado desarrolle cierto movimiento es superior a la probabilidad de que el mercado desarrolle el movimiento contrario. Los traders profesionales participan comprometiendo su capital de manera que ponen las probabilidades a su favor. Esta forma de participar hace que, si bien no saben qué va a suceder a continuación, cuando identifican una zona en donde la probabilidad es marcadamente superior de que en este punto el precio vaya hacia abajo, ha habido la rotura de una directriz alcista, estamos retesteando una línea que había sido tendencia, que ha sido perforada, con cierre confirmado por debajo, y en esta zona es más probable que el mercado vaya hacia abajo que vaya hacia arriba. ¿Qué es lo que hacen? Gestionan su posición. ¿Cómo? Ponen una orden por encima que al nivel de precios que invalidaría su hipótesis. Su hipótesis aquí está diciendo que el mercado es más probable que caiga, pero yo tengo que gestionar mi riesgo. De manera que si el precio en este nivel, en vez de ir hacia abajo, que es lo que espero, va hacia arriba, no voy a permitir que el precio supere mi parámetro de riesgo. Este es mi riesgo máximo. ¿De acuerdo? Así que, aunque cuando yo tomo la posición no sé si el mercado va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo, lo que sí sé es que por encima de este nivel de precios no estoy dispuesto, no me interesa. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es permitirle al trader tomar operaciones que acaban dándole una ventaja estadística. ¿Por qué? Porque intenta salir de estas posiciones con un beneficio superior al riesgo que está asumiendo. Y este riesgo pequeño en comparación con lo que gana, hace que aunque tome una operación negativa, aunque tome una operación y esa operación le dé un resultado negativo, una operación ganadora le permita resarcirse de esas pérdidas y estar en positivo. Luego, ¿cómo trabaja un trader profesional? Con tremenda disciplina, gestionándose a sí mismo. El trader lo que tiene que hacer es identificar en qué puntos el mercado le está diciendo que es más probable que se produzca un movimiento alcista, que es más probable que se produzca un movimiento bajista, que es más probable que se produzca un movimiento bajista. Esto que estoy marcando, ya si tenéis el ojo medio entrenado, debéis empezar a verlo, porque hemos dicho, el mercado llega, rompe una zona de soporte
retesteo de la zona de soporte, podemos encontrar una operación en la misma dirección. Resistencia, rotura de la resistencia, retesteo de la resistencia, podemos buscar participar en la misma dirección del precio. Soporte, rotura del soporte, retesteo ahora de la zona de resistencia, participar en la misma dirección. Estos son elementos que vemos cada día en los mercados. Los mercados nos dan la oportunidad de sacar operaciones tan bonitas como las que estamos marcando en este momento. Y os aseguro que la oportunidad de ganar dinero es grande, muy grande, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, marcando estas operaciones, aquí tenéis 50 ticks, que son $500 por contrato. Aquí tenéis 125 ticks, que son $1.250 por contrato de beneficio. El valor del tick, el tick es el desplazamiento mínimo del precio, el valor del tick en este mercado es de $10. Luego alguien que se hubiese posicionado en esta zona y hubiese sacado su posición en estos niveles estaría con 120, 125, 150 ticks, lo que son unos $1.250. Una operación corta tomada en estos niveles, sacada en esta zona de antiguo desbordamiento de la demanda por encima de la oferta, nos puede dar perfectamente 100 ticks, que son $1.000. Este es un tipo de trabajo que requiere dos cosas, y solamente dos cosas, y que está a vuestro alcance. Lo primero que requiere este tipo de trabajo es el conocimiento que te permita identificar estas zonas. Y esto, aunque ahora no lo tengas dominado, lo puedes aprender, ¿de acuerdo? Este es un conjunto de conocimiento finito. Este conjunto de conocimiento tiene que ir acompañado de los elementos que permiten que el trading sea exitoso. Por ejemplo, relación entre riesgo y beneficio en tus operaciones. Porcentaje total de riesgo que estás asumiendo en comparación con el capital del que dispones. Gestión de tu respuesta emocional. Gestión del trading plan, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de elementos que, aparte de identificar las oportunidades, tienes que aprender. Estos elementos nosotros los enseñamos en la academia, que es la primera fase en la que nuestros alumnos adquieren las bases. Ellos allí aprenden estos conceptos. Pero después empieza la parte más práctica, la parte del entrenamiento, la parte en donde vas a tener que llevar esto a la ejecución, vas a tener que hacer esto en tiempo real. Bien, pues es muy importante que tengas un entorno que favorezca el desarrollo de tus habilidades. Es muy importante que tengas un entorno que te diga específicamente cómo debes desarrollar la capacidad de ser disciplinado y actuar a favor de tu mejor interés. Vamos a dejar esta sesión aquí, esta sesión en la que hemos comentado algunos elementos que deseamos tengan sentido para vosotros y que a mí me gustaría sintetizar con los siguientes puntos. Tenemos que entender por qué el mercado se mueve, tenemos que entender por qué el mercado está manipulado y de qué manera descubrir las trampas y las manipulaciones. Tenemos que entender cómo participar, tenemos que aprender a encontrar zonas de alta probabilidad, tenemos que aprender a determinar los patrones que nos permiten participar en esas zonas. Esto es el dominio conceptual. Y estos elementos los tienes que aprender. Pero ojo, y ojo con mayúsculas. Estos elementos no son suficientes. Y es muy triste que te centres, te obceques, te frustres intentando que el mercado te dé dinero haciendo las cosas mal, pensándote que hay algún tipo de secreto, algún tipo de misterio, algún tipo de indicador que te va a decir cuándo tienes que comprar, cuándo tienes que vender. Mira, este indicador no existe. Si existe, quedará obsoleto muy rápido. La dinámica de los precios y la estructura de los mercados con el trading de alta frecuencia hace que todos estos elementos basados en patrones matemáticos queden obsoletos rápidamente. No vas a ganar dinero con ningún tipo de secreto. Si te puedo decir algo, es que no hay secreto y que este es el secreto. Luego, si no hay secreto, ¿qué tengo que hacer? Dos cosas. Adquiere el conocimiento que necesitas porque sí hay un cierto tipo de conocimiento que tienes que saber y leer el precio. Pero esto lo vas a aprender. Esto lo vas a aprender y puedes tardar un mes o puedes tardar 3 meses o puedes tardar 6 meses. Pero al final, si sepas más o sepas menos, esto lo vas a aprender. Lo importante es que después necesitas un entorno que desarrolle tu habilidad. La habilidad para actuar a favor de tu mejor interés. La disciplina, la capacidad de gestionar tu miedo, de gestionar tus emociones, de gestionar tu codicia, tu frustración. Porque es este entrenamiento el que te va a permitir aplicar el conocimiento en la forma tal que te va a llevar a la consistencia.
Déjate de buscar indicadores matemáticos, déjate de buscar historias complicadas. No va por ahí. El éxito en los mercados financieros depende de ti, de la capacidad que tengas de gestionarte a ti mismo. Para poderte gestionar tienes que confinar tu conducta infinita, ilimitada, a un conjunto de parámetros finitos y limitados, y después tienes que evaluar lo que estás haciendo para ver si realmente estás siendo capaz de actuar a favor de tu mejor interés o son las emociones las que deciden por ti. Mientras sean las emociones las que tomen las decisiones, no tienes ninguna opción de ganar. Lo que va a pasar probablemente, y permitirme que me explaye un poco en esta parte final, lo que va a pasar muy probablemente, nosotros lo vemos porque conocemos y interactuamos con muchísimas personas que quieren dedicarse al trading, es que si no asumes que la responsabilidad pasa por gestionarte a ti mismo, que el éxito pasa por disciplinarte, si no asumes esta parte que te está señalando a ti, vas a buscar la explicación fuera de ti. Vas a buscar la solución a tu problema de falta de disciplina con un indicador nuevo, con un software nuevo, con un robot nuevo, con un secreto nuevo, con un libro nuevo. Pero es que esto que te acabo de explicar ya es suficiente para que ganes mucho dinero. ¿Qué te crees que te hace falta? Si te estoy diciendo que cuando el mercado toma una resistencia y la rompe, retestea las más de las veces las zonas de resistencia y ahí tienes oportunidad para ganar. Que una zona de resistencia de un mínimo perforado ligeramente te da una oportunidad para abrir posiciones largas. Que el retesteo de una zona de un máximo con rechazo te da oportunidad para tomar posiciones cortas. Esto es suficiente en sí mismo para ganar. Aquí no hay ningún secreto. El secreto de tu éxito es que seas capaz de aplicar esto a favor de tu mejor interés, lo que significa que asumas tu responsabilidad y haces tus deberes. Sin entrenamiento es muy difícil que lo consigas. Tremendamente difícil que lo consigas. Mirad, y hago una analogía que le gusta mucho a Gonzalo García, nuestro director de marketing, y que a mí me parece fascinante o me parece muy ilustrativa, y es que esto es muy parecido a cuando alguien quiere perder peso y quiere una dieta. Mira, da igual si la dieta es más rica en proteínas, más rica en carbohidratos, más rica en grasas, con más ejercicio, con menos ejercicio. Al final, cualquier dieta se va a poder escribir en una pequeña hoja. ¿De acuerdo? Y una vez tienes la dieta y tú estableces que es la dieta de los colores, la dieta de los líquidos, la dieta de la patata, lo que sea que tú determines que es tu dieta y tu plan de trabajo, que tengas éxito ya no depende de la dieta. Que tengas éxito ya depende de que tú apliques esa dieta en los parámetros en los que dicha dieta funciona. Depende de la dieta entonces que tengas éxito consiguiendo tu bajada de peso. No, depende de ti. Depende de que hagas lo que tienes que hacer. Depende de que sigas los pasos que están comprendidos dentro de esa dieta. Pues en un plan de trading, en un sistema de trabajo, en los mercados, es básicamente lo mismo. Nosotros vamos a confinar un conjunto de setups y diremos, oye, mira, resistencia, ruptura de resistencia con vela HN que indica compromiso profesional, retesteo de la zona, buscamos largos. Pero esto no te va a dar dinero si tú no has entrado en el mercado. Te lo va a dar cuando entres. Si tú no entras, aquí no ganas nada. Cuando entres de forma equivocada y no gestiones tu riesgo, te va a costar dinero. Entonces, ¿cuál es el elemento fundamental? Y termino. El elemento fundamental es que seas capaz de comprometerte a hacer lo necesario para aprender a ser un trader profesional y consistente. Nosotros estamos encantados de enseñarte lo que sabemos hacer, de presentarte nuestro plan de entrenamiento, de enseñarte cómo lo hacen nuestros alumnos. Quizás lo que hacemos, no lo sé ahora, pero quizás lo que hacemos es lo que estás buscando. Quizás lo que hacemos es lo que te puede permitir dar ese paso hacia tu consistencia. Y si partes de cero, te daremos los elementos básicos, fundamentales, y después otros más complejos y después los más avanzados, para que cimientes desde el inicio un edificio capaz de levantarse de forma sólida. Bien, chicos, un placer poder compartir con vosotros algunas reflexiones en esta sesión de análisis. Deseo que haya tenido valor para vosotros. Si el programa de entrenamiento que nosotros os ofrecemos puede encajar con vuestra situación, nosotros mañana tenemos una sesión informativa en la que desglosamos dicho entrenamiento. Te explicamos cuántas horas, de qué manera, con qué materiales, con qué recursos, de quién te supervisa, por qué tenemos que ver cómo operan los traders profesionales cada día, por qué necesitamos que alguien corrija y nos diga dónde nos equivocamos para avanzar de forma rápida. Todo el programa de entrenamiento nuestro mañana lo desglosamos en una sesión informativa a la que estás invitado. Nos encantará
si te interesan estos temas o piensas que pueden ser de tu interés, que te registres, es totalmente gratuito y te mostraremos los recursos, los ejemplos de nuestros alumnos, etcétera. ¿De acuerdo? Si este tipo de seminario como el de hoy tiene sentido para ti, te gusta lo que decimos y de alguna manera pues, quieres seguir incorporando algunas de las distinciones que estamos compartiendo, el próximo miércoles a las 6 de la tarde daremos otra sesión de análisis. El mercado será distinto, con lo que los elementos serán diferentes y intentaremos pues, aportarte valor en otras áreas. ¿De acuerdo? Y por mi parte, nada más, deciros que ha sido pues, un placer, insisto, el que nos dediquéis tiempo, de verdad, para nosotros esto es altamente satisfactorio. Teníamos una operación en el mercado, en este momento la operación nos está dando 270 ticks. Nos encantará enseñarte a tomar este tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Nos encantará de verdad tenerte entre nosotros como alumno. En cualquier caso, deseamos que tengáis muchísimo, muchísimo éxito. Un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto. Un muy fuerte abrazo, chicos.